Comunicación financiera. Comentábamos hoy en el arranque del programa que esos bancos han centrado la atención de las últimas semanas por esos test de estrés. Después de conocerse el domingo, parecía que la banca podía ver un poquito la luz, también impulsados con algunos resultados empresariales, pero la realidad es que los bancos cotizados, el BBVA, el Santander, Bankia, CaixaBank, etcétera, han dejado en el camino desde que se conocieron esos test de estrés más del 4% de su capitalización en la bolsa. Eso se traduce en 8.600 millones de euros, que se dicen pronto. Y nos preguntamos, ¿qué podrían hacer esos bancos para recuperar la confianza y también mejorar en materia de reputación? Pues ya saben ustedes que Gonzalo Fernández tiene todas las respuestas. ¿Gonzalo? Bueno, todas las respuestas yo no las tengo. Yo creo que sí, Gonzalo. Buenos días. Buenos días, Ana, ¿qué tal? Pues sí, la reputación, la confianza en las entidades bancarias se ha convertido en el enemigo público corporativo número uno de los bancos. Si antaño, hace años, recordamos que las compañías tabacaleras eran aquellas que gozaban de peor reputación, no sé si te acuerdas, fueron siempre el chivo expiatorio de todos los problemas que ocurrían. En el caso de las entidades financieras, la percepción general por parte de todas las naciones y sociedades es que es un sector caído en desgracia y que ha perdido el rumbo y sus valores morales. Eso en apariencia y un poco la percepción general, y que está definido principalmente por la codicia. Así, la confianza en los bancos, datos de diferentes estudios aseguran que de 2003 a 2009 ha pasado del 35 al 12%. O sea, son datos realmente escalofriantes. Y además, aquí el ejemplo español, pues, ¿para qué vamos a dar más datos? Yo creo que la actualidad no invita a ello, a pensar en ello. Y para ello, como siempre estamos hablando de reputación y demás, he querido contar esta semana con el autor de un estudio que precisamente ha elaborado la consultoría de comunicación, sobre todo experta en comunicación financiera y asuntos públicos, Llorente y Cuenca. Y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Jorge Cachinero, director senior de reputación, stakeholder, loyalty e innovación y desarrollo corporativo en la firma Llorente y Cuenca, además de ser profesor del AI Business School en Madrid. Buenos días, Jorge, ¿qué tal estás? Muy buenos días, muchas gracias por vuestra llamada y vuestra invitación. Muchas gracias a ti, porque sabíamos que estás en pleno viaje y que iba a ser poco complicado, pero muchísimas gracias por tenerte aquí con nosotros. En primer lugar, ¿por qué crees que se ha producido esta pérdida de reputación de las entidades bancarias, de todo el sector bancario? Bueno, yo creo que lo que ha ocurrido en todo el hemisferio norte del mundo desde el año 2008 hasta el momento presente ha hecho que la caída de la reputación del sector bancario haya sido muy grande, como has mencionado en tu introducción, y muy acelerada, porque todos los ciudadanos han tenido o están teniendo, desgraciadamente, la oportunidad de ser testigo de una de las más graves crisis económicas que recuerda el mundo occidental desde la Gran Depresión de los años 30, ¿no? Y además hay muchos autores que ponen en el comienzo del estallido de esta gran recesión precisamente en una excesiva liberalización del funcionamiento de la industria financiera en los Estados Unidos en las décadas anteriores, que han llevado finalmente en el 2008 a una situación en la que prácticamente había barra libre en cuanto a lo que el sector financiero podía y hacía, y muchas de esas prácticas pues están en el trasfondo del tránsito tan doloroso que estamos haciendo durante todos estos años para volver a recuperar un poco la normalidad en la economía a nivel mundial, ¿no? Jorge, aquí en España hemos visto cómo los, digamos, culpables, entre comillas, ¿no?, de esta falta de confianza entre la sociedad hacia las entidades bancarias se ha producido sobre todo por los problemas originados en las cajas, pero no tanto igual en los bancos, ¿no?, en los grandes bancos como por ejemplo puede ser Santander, BBVA, que han mantenido, bueno, pues sus índices de reputación pues no han caído demasiado. ¿Pero tú crees que esta crisis de reputación y de confianza en el sector bancario se puede decir que es generalizada en todo el sector o solamente en entidades puntuales, entidades que al final aparecen en la prensa y que están en el punto de mira? Bueno, yo creo que las dos cosas, todo lo que has dicho es cierto. Yo creo que las dos cosas son ciertas. Es decir, hay un impacto sobre la reputación de la industria de los servicios financieros en todo el mundo en general, que también atañe a nuestro país, pero cuando uno se aproxima y mira con más detalle, obviamente
unas instituciones o unas organizaciones salen mejor paradas que otras, ¿no? Y eso es de justicia reconocerlo como tú lo haces, ¿no? Y quizá la particularidad o la excepcionalidad que esa crisis del sector financiero ha tenido en España, como también has mencionado en tu introducción, ha sido la manifestación más aguda en el sector de las cajas de ahorro, que finalmente ha llevado prácticamente a la reordenación del mapa del sector financiero en nuestro país y a la desaparición de excepto las más grandes y mejor organizadas y más virtuosas en su gobernanza, de la gran mayoría de todas las cajas de ahorros en nuestro país. Por lo tanto, sí, es un problema general, es una percepción extendida, pero que tiene su manifestación de forma distinta en cada país. De todas maneras, aun siendo cierto lo que has dicho tú sobre los grandes bancos españoles, que además, afortunadamente, en la semana pasada han salido muy bien parados en las últimas pruebas de estrés a las que les han sometido las autoridades monetarias europeas, en general, la prueba de lo que estoy diciendo es que la nueva presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín, hace, creo que fue 2 semanas, publicó una tribuna de una página entera en un periódico como en El País, donde precisamente llamaba a que la banca recuperara sus valores, su cultura y sus principios que tenían que ver con el origen de su actividad. Quiero decir, ese tipo y además lo hizo también, me parece que fue en una reunión de directivos del banco, donde hizo unas declaraciones que también ocuparon los titulares de todos los medios económicos. Afirmaciones de ese estilo no se hacen, por mucho y muy bien que se encuentre el Banco Santander, como se encuentra, y por muy bien que salgan sus de forma comparativa con otros bancos o con otras instituciones financieras los resultados de sus índices de reputación, pero un personaje tan destacado de la comunidad financiera española no hubiera hecho ese llamado tan público y notorio si no fuera consciente de que hay un mar de fondo que afecta a todas las instituciones financieras, no solo en España, sino en todo el mundo occidental, ¿no? Jorge, en este paper al que me refería en la introducción, aseguráis que la reputación de las entidades financieras del sector financiero en general ahora mismo es más frágil. ¿Por qué? ¿Por qué se produce esta situación? ¿Por qué es un sector más frágil de lo que era hace unas décadas? Bueno, porque yo creo que la opinión pública en general, el regulador en particular, hasta los tribunales de justicia en los casos más dolorosos, y hasta la industria cinematográfica, que digamos como representante de ese estado de opinión de la sociedad, han señalado con el dedo, justa o injustamente, o más justa o más injustamente, no quiero entrar en ese debate sobre si esto es así o no, estoy describiendo una realidad, no la estoy juzgando. Como digo, la sociedad ha señalado a los sectores financieros y a la banca en general como responsables de lo que nos está ocurriendo, ¿no? Si uno va al cine y ve The Wolf of Wall Street, si ve Tower Haste, si ve Margin Call, si ve Italian Job, etcétera, pues dice, bueno, sí, algo ha tenido que pasar. Hay un culpable, claro. Algo ha tenido que pasar muy profundo para que el veredicto de una industria de consumo tan popular como es el cine, y además el cine de Hollywood y de Estados Unidos, que no es precisamente un país sospechoso por no promover la actividad de los servicios financieros y del libre mercado, haya señalado con el dedo al sector bancario. Y algunas de las cifras que tú dabas en tu introducción reflejan lo mismo, ¿no? De todos los sectores de actividad que más han sufrido desde el comienzo del siglo XXI en cuanto a su reputación, el que ha tenido caídas más notables ha sido el sector financiero. Si me permites, y termino la respuesta a tu pregunta, el informe del que tú haces mención, y esto es una cosa que quizá por un poco de vanidad, aquellos que lo escribimos, lo publicamos en diciembre de 2011. No está publicado hace 15 días, y 3 años después
ese informe que se llamaba La caída libre de la reputación del sector de los servicios financieros, porque esta situación no tiene precedentes y cómo se le puede dar la vuelta, pues va convirtiéndose en un pequeño clásico en relación con los temas reputacionales vinculados. Sigue en plena actualidad, Jorge. Sí, la verdad es que yo cuando leí el artículo tan llamativo de la presidenta del Banco Santander en El País hace 15 días, pues casi di un brinco estaba desayunando muy temprano, casi di un brinco en la silla, ¿no? Porque muchos de los temas a los que ella hace muy acertadamente referencia están en parte recogidos en este informe. Yo creo que ese artículo habría que interpretarlo, y vimos en la City en Londres algo a lo que quiero hacer referencia ahora también, si me permites, el verano pasado. Yo creo que hace referencia a que en el corazón del propio sistema financiero, las mentes más lúcidas e inteligentes se dan cuenta de que el problema existe. Es decir, no quieren negar la realidad, sino lo que quieren es mirarla de frente para abordarla y tratar de resolverla. Y precisamente, ¿cuál es esa receta que se puede utilizar para eso, para recuperar la confianza, para recuperar la reputación en el sector? ¿Cuáles son esas claves, digamos, que desde Llorente y Cuenca, consultora de comunicación, pero también de asuntos públicos, que estáis muy involucrados en los temas de reputación de grandes corporaciones? ¿Cuál es la receta mágica? Ya sé que no hay ninguna receta mágica, pero sí habrá algunos ingredientes que sean clave para recuperar esa confianza. Bueno, en ese informe de 2011, que acabo de darte su título completo, que era un poco largo antes, terminaba el título diciendo por qué esta situación no tiene precedentes y cómo se le puede dar la vuelta. Es decir, no nos limitábamos a hacer una descripción pesimista de lo que estaba sucediendo, sino que nos atrevíamos, como dices en tu pregunta, a dar alguna receta sobre cómo salir de esa situación. Y en el fondo lo que hacemos en el artículo al final, en el ensayo al final, es hacer un pequeño juego mnemotécnico utilizando la palabra paria, en plural parias, de tal forma que cada una de las letras que componen esta palabra, que obviamente define una situación en la que nosotros en nuestro informe lo que queremos es invitar a los servicios financieros y al mundo de la banca a evitar el que se conviertan en los nuevos parias del siglo XXI del mundo corporativo. Cada una de estas letras de esta palabra, como digo, reflejan una frase sobre cuál puede ser esa receta mágica para salir de la situación actual, que nosotros, por supuesto, desarrollamos con más extensión en el informe e invitamos a todo el mundo a leerlas, ¿no? Entonces, la P sería la invitación a la banca a que participe de forma proactiva en el debate público, es decir, que no esconda la cabeza en la arena, como el avestruz, y yo creo que, como he dicho antes, el artículo de la señora Botín, yo creo que es precisamente va en esta dirección, como el evento que la rama británica de la familia Rothschild, de la banca Rothschild, organizó en la propia City londinense este verano un gran evento que se llamaba Capitalismo Inclusivo. Han creado una página web, un sitio que os invito a que visitéis, Inclusive Capitalism, y el subtítulo del congreso era reconstruir valores, renovar la confianza. Como digo, hay gente lúcida desde dentro del propio sistema financiero que se da cuenta que las cosas tienen que cambiar. Por lo tanto, la P, participar de forma proactiva en el debate público. La primera hace referencia a la frase que desarrollamos en el artículo de aceptar una regulación razonable, y yo creo que el sector bancario ha de ser consciente de que el regulador está interviniendo tanto en la organización de su actividad, no porque tenga una inquina especial contra el sector financiero, sino porque han pasado demasiados desastres en los últimos años, y yo creo que el sector financiero tiene que aceptar que una cierta regulación, sin que sea extrema, puede ser bueno para el propio sector financiero. La R sería revisar productos, modelos de negocio y prácticas, y hay muchas instituciones financieras que están saliendo de líneas de negocio que son de alto riesgo, que piensan que no son la actividad a la que ellos tienen que dirigirse. Hay bancos que están separando en Alemania la banca comercial tradicional de servicio al cliente ciudadano, familia y la pequeña y la mediana empresa de la banca
inversión o de la banca de negocio o de derivados y futuros. O sea, ese proceso de la R, de la revisión del producto, el modelo de negocio y las prácticas dentro de las instituciones, también creo que es parte de la respuesta a la situación actual. La I sería la invitación a integrar las lecciones aprendidas y transformar los procesos y las estructuras internas de las instituciones financieras, los sistemas de gobernanza, los códigos éticos, la incorporación de valores y principios distintos. La siguiente sería atraer liderazgo nuevo y sin mácula. Esto está ocurriendo ya en algunas instituciones financieras internacionales que están saliendo al mercado a incorporar gestores y directivos que no necesariamente tengan experiencia en el sector financiero, porque precisamente lo que buscan es gente que venga, digamos, sin vicios adquiridos en su forma de gestionar los negocios, ¿no? Bueno, y la última, termino ya, la última letra de Parias sería la S, y aquí invitamos a solucionar las quejas legítimas de consumidores y clientes con respeto, asumiendo las responsabilidades por parte de las instituciones financieras cuando se hayan cometido errores, ¿no? Pues creo Jorge, que ese sería el camino para que precisamente la banca evitara ser arrinconada como lo fue la industria de tabaco en el siglo XX y que se convirtieran en los parias del mundo corporativo del siglo XXI. Jorge, nos quedamos con esta receta que nos has dado, parias para recuperar la confianza y la reputación dentro del sector financiero. Y nosotros te agradecemos muchísimo tu participación, Jorge Cachinero, director senior de Reputation y Stakeholder Loyalty e Innovación y Desarrollo Corporativo en la firma Llorente y Cuenca, además de profesor de la iBusiness School aquí en Madrid. Muchísimas gracias por habernos dado estas claves para recuperar la confianza y esperamos tener noticias pronto para decir que el sector financiero ha recuperado la confianza. Vale, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por vuestro interés y atención a este tema que me parece que es central para el futuro de la economía de nuestro país y del mundo occidental, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Gonzalo, por traernos una entrevista tan interesante hablando de un sector que es clave también para la recuperación y para que la bolsa vuelva a brillar. Hablamos el próximo viernes. Nos despedimos. Adiós.